¿Cómo están amigos? Buenas noches para quienes estén viendo en la noche. Para mí son buenas noches de buenos días. Y bueno, buenos días a quienes estén viendo en el día y etcétera, ¿no? Les traigo un disco, una recomendación básicamente nueva de las reseñas que precisamente pues corresponden a los discos más recientes de este 2023. En este caso no me aparece en Amazon Music distinto a como... Ah, no, sí, junio 2, así me aparece, perdón. De inicios de este junio de 2023, inicios, digamos, inicios de finales de la mitad de 2023. Es una banda llamada Anubis Gate. Interference es la... Tuve que buscar la pronunciación porque iba a decir interference, no, es interferencia. Es el disco de esta banda de Dinamarca de metal progresivo. Rock progresivo en un inicio, pero bueno, no, más bien en un inicio es como heavy metal. Esta banda decía tiene 9 discos ya. Este es su noveno disco que acaba de salir, decía, en junio. Interference, ya me gustó cómo suena. Es un discazo, la verdad, y sobre todo porque pues precisamente estaba buscando pues metal. No solamente progresivo, estaba buscando metal. Y honestamente es que me llama mucho la atención tanto la voz del vocalista actual, que de hecho es el único miembro que queda desde sus inicios, pero también no solamente ciertos altos, ciertos acercamientos a un power metal, sino también decía a un heavy. Y pues ya revisando su discografía, pues sí resulta que de hecho el heavy está presente desde sus primeros discos. Siento que como cuando no me peino parezco a mi tía. Bueno, el vocalista actual, que de hecho es bajista y hacía segundas voces desde el inicio, se llama Henrik Fever. Él es el vocalista actual. Este es su quinto disco como cantante oficial, digamos, como primera voz. Aunque de hecho él funda esta banda con Jesper M. Jensen desde... Bueno, de hecho tocaban juntos desde por ahí de los 80s. Pero pues esta banda queda fundada por ahí de inicios de los 2000, 2001, 2003. Y precisamente comienzan pues a crear esta banda. Jesper M. Jensen lamentablemente fallece hace unos años. Y de a poco van saliendo pues los integrantes del inicio, excepto decía precisamente Henrik Fever. Los dos primeros discos de esta banda, ya como Anubis Gate, son Purification del 2004 y A Perfect Forever del 2005. Esos dos son los dos únicos discos que tienen con un vocalista distinto que se llama Torben Askholm. Y sí dije que esta banda es de Dinamarca. Bueno, Torben Askholm son los dos únicos discos que graba con ellos. Y Henrik Fever precisamente hace las segundas voces, pero también toca el bajo. Desde ahí empiezas a notar que, bueno, va a ser un miembro importantísimo porque él es compositor, Henrik Fever. Él es escritor de las letras, es letrista, vamos, y además el bajo tiene una presencia bastante importante, pese a que esos dos discos son decididamente heavy metal. Si les gusta el heavy, pues ese como... ahí curiosamente Torben no tiene una voz tan alta, es un heavy más clásico. Posteriormente, tanto Jesper M. Jensen como el mismo Henrik Fever se van a aventar a los saltos pues, imposibles que de repente te van a recordar pues, a la escuela del mismo Dio. Estos dos discos primeros quizás no lo son tanto, pero ya se van metiendo de a poquito con el progresivo. Sobre todo el Perfect Forever ya se nota sobre todo un acelere, se nota que le meten segunda tanto a los ritmos como a los mismos tempos. Y una fe de ratas decía que Jesper M. Jensen es quien hace las voces en los siguientes dos discos, no, en realidad es Jakob Hansen. Jakob Hansen va a hacer voces en el tercer y cuarto disco, Andromeda Unchained, del 2007 y de Detach. Ese disco es un disco muy importante porque pues ya empiezan a tener un poquito más de reconocimiento en Dinamarca, empiezan a tener un poco más de reconocimiento precisamente tanto en la escena under como obviamente en círculos progresivos, precisamente porque se van acercando cada vez más a exploraciones tanto atmosféricas como instrumentales como de la misma voz. Jakob Hansen decía, ahí él sí es el que empieza precisamente a aventurarse con altos cada vez pues precisamente más altos, más imposibles, y lo va acercando a un progresivo con raíces heavy, con momentos medio power metal, y además las letras del mismo Henrik Fever, que desde luego sigue haciendo segundas voces. Por ahí ya empezó a tomar antes, entre Perfect Forever y Andromeda Unchained, la parte líder de la voz principal, solamente que en tours es Jakob Hansen quien hace las voces principales ya en estudio, pero después él se va a salir y sigue como amigo de la banda, solamente que sigue como productor y ya decide pues dejar de lado sus deberes dentro de la banda. Sin embargo, The Touch decía es un disco muy importante porque se aventuran tanto a querer crear discos progresivos que ese es su primer
y técnicamente es su único disco conceptual hasta la fecha. Técnicamente habla de seres humanos en el futuro que son una raza distinta que puede viajar en el tiempo y empieza a explorar acerca del bien y del mal, de la conciencia humana, de la purificación. La verdad es que todas las letras pues son bastante consistentes precisamente por la ideología de Henrik Feber. Y eso no ha cambiado demasiado. Después de The Touch van a tener un cambio completo, sobre todo un punto de inflexión en su carrera. Decía, es un disco muy importante, sobre todo como una banda progresiva, una banda pues básicamente que ya escribe discos conceptuales un poquito más complejos. Pero además, después de The Touch, rompen relaciones con Locomotive Music, la disquera que pues precisamente cobijó los 4 primeros discos. De hecho, tienen problemas con esta disquera hasta legales. Y además, bueno, pues ya Jakob Hansen decía, sale de la banda y Henrik Faber es el que comienza a tomar el deber ya único de la voz principal. Entonces, para 2011, ya con una disquera nueva, van a lanzar Anubis Gate, un disco que, bueno, obviamente es homónimo. Y la mayoría de los discos que son títulos de la banda, los discos sin título, los discos homónimos, pues precisamente creo que son un nuevo comienzo, ¿no? Son como que una etapa de redefinición de la banda, y precisamente eso va a suceder con este disco y con Henrik Feber tomando, pues decía, un paso adelante en los deberes de líder de la banda. Además, musicalmente crecen muchísimo. Ahora bien, estos discos ya son, pues digamos, la nueva etapa de esta banda, la etapa contemporánea, la etapa actual con este nuevo vocalista, que decía ha sido su letrista de siempre. Desde luego se va a sentir un poquito más cohesivo el nivel interpretativo, porque finalmente él había escrito las canciones para que alguien más las cantara. Él sigue siendo el bajista oficial, pero también decía, pues ya se siente como que más... Como que más apego a los mismos significados, porque finalmente ya está cantando las letras que él quiere hacer. La banda ha crecido muchísimo y sin embargo no es un metal progresivo tan aventado, tan aventurado, tan exagerado. Sí, de repente se van a... Bueno, Anubis Gate es un paso, un punto de quiebre, decía, un punto de inflexión, pero Horizons, el disco número 6 del 2014, es, yo creo que uno de sus mejores discos. Yo creo que después del nuevo, mi favorito. Horizons, decía, es un discazo que simplemente voy a dejar así como una recomendación extra, además de Interference. Pero pues chequenlo, sobre todo si les gusta el metal progresivo, que sea sopesado, que sea equilibrado, que sí tenga fuerza. Por ahí empiezan a meter un poquito más de fuerza, sobre todo en los riffs. Está saturadito, sin que eso implique que sea tan saturado que no deje lugar para de repente solos de piano, obviamente partes de sintetizador, perdón, letras, o más bien segmentos un poquito más largos, más contemplativos, más atmosféricos. Naturalmente es una banda que sobre todo se mueve en terrenos clean hasta este disco. Bueno, sí, todavía es clean, pero pues cleans más empujados. Después de Horizons, que decías un discazo, viene una etapa oscura para la banda y por lo menos ellos deciden y dicen, vamos a crear nuestro disco pues, más oscuro, precisamente basado en problemas mentales, en pues, broncas personales, sobre todo porque los miembros estaban pasando por etapas oscuras, y sale Covered in Black, cubierto en negro, en obscuridad, del 2017. Ellos mismos, esta misma banda dice que es su disco más oscuro. Honestamente, ellos dicen que es su disco más agresivo, Covered in Black. Honestamente no me lo parece tanto. Horizons me parece un poquito más agresivo en cuanto a la construcción misma, en cuanto a los tempos, en cuanto a la estructura armónica, que de repente sí es un poquito más distinta. Pero después quieren hacer la contraparte, quieren hacer una contraparte de esa oscuridad que decían no es tan oscura precisamente realmente, y sale Covered in Colors, cubierto en colores ahora, que decías como el opuesto del 2020. Curiosamente ese disco se me hace un poquito más, no agresivo, desde luego no es su intención, pero sí se me hace un poquito más dinámico, un poquito más interesante, porque esta banda de por sí se mueve en terrenos pues más lúcidos, ¿no? Decía heavy metal, power metal, acercamientos, obviamente un progresivo de diversas luces. Covered in Colors me gusta un poco más, pese a que obviamente sí suena a tonos mayores, sí suena a más luz, no suena como que tan... Siento que Covered in Black más que oscuro es más atmosférico. Pero bueno, llegamos a Interference, el nuevo disco, que desde luego es la razón por la cual vengo a reseñar y a recomendar a esta banda, Anubis Gate de Dinamarca. Un discazo de principio a fin, que sí es metal progresivo, que sí es... Más que agresividad, me parece que es fiereza a la hora tanto de atacar las cuerdas, guitarras y bajo, como a la hora de imaginar
las distorsiones, de saturar, Decía, son cleans desde luego, pero sí están un poquito más empujados acá. Creo que este es su disco más aventurado. No sé si decir que sea su disco más pesado, porque creo que eso lo quisieron reflejar en Covered in Black, pero sí me parece que este le pudiera bien, pues, plantar cara, ¿no? O sea, me parece que este es su trabajo más, más equilibrado de nuevo, porque sí sigue siendo colorido, sí sigue siendo muy dinámico, sí sigue siendo digerible, no fácil, pero sí digerible. Me parece que es un disco muy fácil de escuchar, sobre todo para pues, aquellos que quizás gusten de cosas no tan agresivas. Pongámoslo así, tienen desde el inicio de su carrera la propensión a crear armonías complejas, estructuras casi hímnicas, y sin embargo optan por armonías más bien accesibles. Sobre todo, por ejemplo, pueden checar esto que les digo en uno de mis tracks favoritos de este disco, que se llama The Phoenix, el Fénix, en donde de repente sí se aventuran en una escala a ir, valga la redundancia, escalando los tonos, pero sin llegar a explotar completamente. De repente, por el mismo empuje, por las mismas segundas voces de las guitarras, segundas guitarras, pues te imaginas que va a llegar un momento en que sí van a explotar, en que se van a acercar a un power metal completamente eufórico, pero más bien como que se establecen no en un terreno mediocre, sino en un terreno muy accesible, muy fácil de escuchar. Pero pues lamentablemente no es tampoco el propósito del disco, sino simplemente viajar por diversos lados. Eso puede jugar un poco en contra, por ejemplo, para los que estamos como que con ganas de esa construcción, ¿no? Porque después, por ejemplo, de The Phoenix llega Equations, que es el track número 5, que es creo que el track más agresivo, por así decirlo, de este disco. Y a mí me encanta lo agresivo, pero como que aquí siento que como que desentona un poquito, como que te mueve un poquito y dices, híjole, me hubiera seguido construyendo en The Phoenix. Pero más adelante, bueno, de hecho, después de Equation sigue Dissonance Consonance, disonancia, consonancia, el track número 6. Yo creo que ese sería también fácilmente uno de mis favoritos después de The Phoenix y después de Ignorance is Bliss, que son, curiosamente, él decía los más, no sé si convencionales, pero más fáciles de escuchar. Pero bueno, Dissonance Consonance precisamente te trata de decir que este disco es un disco pues de claroscuros, decía al principio, de equilibrios, tanto en las partes más dulces, más melódicas, como en las partes más, ay, es que de nuevo no es tan agresivo, no es así como tan aventurado, es más saturación, es más metal progresivo con influencias heavy. Y no por eso menos duro, no por eso menos, bueno, no es disonante, pero sí cumple con las expectativas, creo, de la elegancia, las buenas construcciones, desde luego, y pues eso. Honestamente fue un viaje muy interesante haberme metido a su discografía desde su inicio, decía, con sus diferentes vocalistas, sus cambios de alineación, sus pérdidas, sus momentos heavy, sus momentos progresivos, sus momentos de nuevo oscuros, sus momentos más claros, etc. Y este disco me parece que resume a la perfección pues esta carrera que tienen, decía, desde mediados de los 80s como Anubis Gate, ya desde los 2000s. Y es un gran disco, es un disco muy interesante. Si les gusta el metal progresivo de más explosiones, de screams, de solos, sí tienen solos interesantes, no solamente de guitarra, sino por ahí meten un saxofón también de piano y etcétera. Pero bueno, vamos, digo, no es como que una retribución así constante para todos aquellos que amen un metal progresivo más aventurado. Aún así, decía, si les gusta lo heavy, si les gusta un progresivo más cercano al rock, seguramente les llamará la atención toda la discografía de Anubis Gate, pero sobre todo este disco nuevo, Interference. Esto ha sido todo de momento. Que tengan un excelente día, tarde, noche, semana, año, vida, universo paralelo. Hasta la siguiente.